Buenos días, hermanos. Es una bendición de parte del Señor el poder compartir el día de hoy con ustedes de la palabra de nuestro Señor. Aprovecho para mandarles un fuerte abrazo, un saludo en el Señor y para esperar que el Señor nos bendiga y les hable por medio de aquello que tenemos para compartir hoy. Me gustaría que podamos leer allí en la epístola de Pablo a los Filipenses algunos versículos, eh, desde el versículo 27 del capítulo 1, ya después vamos a adentrarnos un poco en el capítulo 2, para poder meditar en algo que es central para la vida de la iglesia, tanto de la iglesia local como del cuerpo de Cristo entero. Me gustaría que arrancáramos entonces a leer desde Filipenses 1, 27, que dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Y me gustaría que pensemos entonces en un tema que es central, como les dije, para la vida de la iglesia, y bueno, que es uno de los temas principales en esta epístola de los Filipenses: la unidad del cuerpo de Cristo. Vemos que se hace un pedido, que Pablo les pide algo muy pesado a los filipenses, que es comportarse como es digno del Evangelio. Y seguidamente dice, combatiendo unánimes por la fe. Hermanos, la unanimidad es sumamente importante para el Señor. El hecho de que su iglesia permanezca unida, el hecho de que su iglesia permanezca tirando para el mismo lado, el hecho de que su iglesia haga a un lado las diferencias que pueden existir, porque donde hay más de un ser humano hay diferencias, es inevitable, pero que podamos poner esas diferencias a un segundo lugar para poder concentrarnos en aquello que es verdaderamente importante, en aquel objetivo principal que tenemos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que es el de la gloria de Dios y el de anunciar a los perdidos las buenas nuevas de que Cristo, el que murió, ha resucitado. Vemos, por ejemplo, para iniciar, que Pablo se nos pide entonces combatir unánimes por la fe del Evangelio, y nada intimidados por los que se oponen. Hermanos, la unidad es esencial para poder combatir por la fe del Evangelio, para poder defender nuestra fe ante los embates de este sistema que se aleja cada vez más de los valores, de los estándares, de los mandamientos que el Señor nos ha dado. Basta con ver cualquier canal de noticias o entrar en cualquier red social para ver cómo los valores que la Biblia nos enseña, cómo los mandamientos que Dios nos da, están siendo olvidados, están siendo cuestionados, criticados, aún hasta prohibidos, para que los hombres y las mujeres puedan seguir sus corazones en un camino que les parece recto, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, esa oposición es fuerte, no lo voy a negar, pero tenemos la esperanza de que Cristo ya ha vencido al mundo, de que estamos peleando una batalla que ya ha sido ganada, una batalla que no podemos perder, porque Cristo venció al mundo. Aunque tengamos aflicción, tenemos esa esperanza, la esperanza de que no seremos vencidos,
porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y también el gozo de que Cristo ha resucitado y de que si participamos en sus padecimientos, si participamos en su vituperio, podremos llegar a ser más parecidos a Él. Hermanos, más adelante entonces, en este pasaje, vemos que el apóstol nos da un porqué combatir unánimes, nos da un porqué debemos preservar la unidad. Nos dice allí en Filipenses 2, 1 y 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vamos a leer de vuelta el versículo 1, pero con una pequeña vuelta de rosca para que podamos entenderlo. ¿Hay alguna consolación en Cristo? La hay. ¿Hay algún consuelo de amor? Lo hay. ¿Hay alguna comunión en el Espíritu para aquellos que hemos nacido de nuevo? Lo hay. ¿Hay algún afecto entrañable en Cristo Jesús? Lo hay. ¿Hay alguna misericordia de parte de Dios para nosotros que le hemos recibido como nuestro Padre y nuestro Salvador? Lo hay. Entonces, hermanos, no tenemos excusa. Debemos sentir lo mismo, debemos ser unánimes, debemos sentir todos una misma cosa, tener todos un mismo norte. Así como todos tenemos una misma salvación, así como todos tenemos las mismas bendiciones, debemos tener todos un mismo objetivo y debemos mantenernos unidos por causa de todas estas cosas. ¿Cómo hacerlo? Lo vemos más adelante. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, vemos aquí el cómo preservar esa unidad, el cómo practicar esa unidad, no haciendo nada por contienda, por pelea, por generar conflicto, por hacer tropezar a nadie, o por vanagloria, por querer crédito personal, por querer el aplauso, el reconocimiento ajeno, sino que con humildad. ¿Y qué es esta humildad? Estimarnos, estimar cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No importa que sea el más nuevo de la iglesia, o sea uno de los que más tiempo lleva en ella. No importa que sea el más débil en la fe, o que sea uno de los más santos, uno de los más fuertes, digamos, entre comillas, de la iglesia. No importa que sea un niño, no importa que sea un anciano, no importa que esté pasando por pruebas o que esté siendo prosperado por el Señor. Debemos estimar al otro como superior a nosotros mismos, para poder servirle de la mejor manera, glorificando a nuestro Dios y bendiciendo a nuestro hermano. No mirando por lo nuestro nomás, no proveyendo para nuestras necesidades, no cuidando de nuestra comunión con el Señor, sino que también bendiciendo a los demás, como la iglesia lo ha estado haciendo por medio de las ofrendas, por las cuales doy gracias al Señor de que nuestro corazón sea movido para poder cuidar a aquellos que menos tienen, que más necesitan. También cuidemos, aparte de lo material, el bienestar espiritual de la otra persona, del hermano. Cuidemos que esté bien en su comunión con el Señor, exhortémoslo, animémoslo, alentémoslo, reprendámoslo si es necesario, pero cuidemos de los demás así como cuidamos de nosotros mismos. Amemos al prójimo, como dice el mandamiento, como a nosotros mismos. Para terminar, les dejo un pasaje que es el ejemplo que debemos seguir para poder mantener la unidad, para poder ser humildes, que es justamente lo que viene después de esto, este pasaje tan hermoso de Filipenses 2, del 5 al 11, que dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, que el Señor los bendiga, que podamos entonces tirar todos para el mismo lado, que podamos todos guardar la unidad, cuidar del otro, defender nuestra fe unidos en el Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga mucho y que tengan un excelente día. Un abrazo grande para todos ustedes. Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren bien. Quería comentarles en esta mañana que cuando me pidieron hacer un video para compartir un pensamiento, me encontraba estudiando la vida de David. Para el que aún no tuvo la oportunidad de leer su historia, su vida o conocerlo, lo invito a que pueda ir a la Biblia y buscar 1 Samuel 16, en el cual al finalizar de leer su vida se va a poder dar cuenta que David es un claro ejemplo de un corazón conforme al de Dios. Y por este motivo, en lo personal, sentí que en cada pasaje el Señor me habló mucho. Pero lo que quería resaltar es que además de David, hubo un personaje más que llamó mi atención, porque me sentí muy identificada, ya que lo puedo comparar con la gracia abundante de Dios siendo derramada sobre las personas menos pensadas, y esta es la vida de Mefiboset. Creo que todos somos Mefiboset, creo que nadie me va a poder decir yo no me parezco en nada a él. Y la verdad es que me gustaría que a medida que vayamos profundizando en su historia, cada uno pueda sentir la dulce e infinita gracia de Dios. Entonces, para comenzar, sentí que lo más prudente era comenzar con la pregunta de quién es Mefiboset. Eh, por eso podemos ir a 2 Samuel 9:1, en el cual nos comenta, nos informa que Mefiboset es el hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, que en ese entonces estaba persiguiendo a David para matarlo, ya que le tenía envidia y celos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Jonatán y Saúl mueren en guerra, y en ese entonces Mefiboset era un niño que estaba a cargo de su nodriza. Cuando la nodriza se entera que tanto su papá como su abuelo mueren en batalla, lo primero que hace es tomar al niño y huir. En esa huida, Mefiboset se cae y queda gravemente herido. Esto hace que quede paralítico. Quizás me preguntes de por qué huyó. Sabemos que la nodriza huyó por miedo a que David, una vez que tomara el mando de rey, buscara a la herencia del rey Saúl y los matara, ya que esto era común en ese momento. Pero ellos lo que no sabían era el pacto que existía entre Jonatán y David, que lo podemos encontrar en 1 Samuel 20. Para resumirlo, ese pacto era en donde Jonatán le pedía a David que tuviera misericordia sobre su familia. Y eso era lo que David iba a hacer ahora. En 2 Samuel 9:1 podemos ver la gentil pregunta de David, que dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces podemos ver que la pregunta de David mostraba un gran amor, un verdadero amor, porque Saúl se hizo a sí mismo enemigo de David. Así que él tranquilamente podía decir: buscamos a toda su herencia, a toda su familia y los matamos. Pero por el contrario, David fue en contra del principio de venganza y preguntó qué podía hacer por la familia de su enemigo. Enemigo entre comillas, porque David nunca consideró un enemigo a Saúl. Entonces podemos seguir leyendo en 2 Samuel 9:2 que Siba, que es una nueva persona que entra en juego, un antiguo empleado de Saúl, le cuenta a David sobre Mefiboset, hijo de Jonatán. Y dice así: había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar.
De este pasaje yo quería resaltar dos aspectos que considero importantes. Uno que es que David solamente se puede enterar de la existencia de un descendiente de Saúl por este siervo Siba, que le puede decir en dónde él estaba viviendo. Y podemos deducir que Mefiboset estaba escondido. Él nos hacía notar públicamente. Esto era así porque le tenía miedo a David. Al no conocerlo, a no tener relación con él, no sabía cómo David podía reaccionar si se enteraba de que él estaba vivo. Por este motivo estaba oculto. El segundo aspecto que quiero resaltar es la frase: ¿a quién haga yo misericordia de Dios? Esta frase es clave para entender la motivación de David en ese momento. David quería mostrarle a alguien más la misma misericordia que Dios le había mostrado a él. Entonces pasamos a limpio. Mefiboset ahora se encuentra escondido en un lugar llamado Lodebar, que significa lugar sin pastos. A mí me llamó la atención el significado, así que lo quise ampliar un poquito más y encontré que decía así: territorialmente hablando, Lodebar es una tierra bíblica en Galaad. Este era un lugar sin condiciones para vivir dignamente o humanamente. Era severamente árido, por tanto era impensable que diera frutos o que se pudiera criar animales. Un lugar inhospitado que servía para marginados de la sociedad. Así que Mefiboset es alguien que vive en un lugar más árido de su vida, en un lugar infructífero, lleno de vergüenzas y temores en todo su ser, escondido y hundido en la oscuridad de una vida infeliz. Así que David lo encuentra en el peor momento que uno puede encontrar a una persona: destruido emocionalmente, físicamente, podemos decir también espiritualmente, lleno de vergüenza, de temores, escondido, marginado. Lo peor que se podría imaginar, así estaba Mefiboset. Entonces es en esta peor temporada de su vida donde el rey David trae en memoria el pacto que hizo con su mejor amigo. Pero además de poder cumplir este pacto, el deseo más grande de David en ese momento era ser un reflejo de la maravillosa gracia de Dios. Así como él había recibido tanto por pura gracia, él anhelaba hacer lo mismo por la casa de Jonatán. Entonces podemos seguir leyendo en 2 Samuel 9:5, en donde Mefiboset se aparece humildemente delante de David. Podemos leer: entonces envió en rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Seguimos leyendo que David elimina los miedos de Mefiboset, porque como bien habíamos dicho, él tenía miedo, él tenía un gran temor y por eso estaba escondido. Por eso David se asegura de quitarle este miedo que él tenía. Y le dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces, volvemos a pasar en limpio. David mandó a buscar a Mefiboset, lo sacó de su escondite y lo trajo hasta su misma presencia. No lo juzgó ni le recordó los maltratos que su abuelo había hecho con él. No lo cuestionó ni lo miró feo por su condición física. Lo único que David le dijo al verlo fue: no tengas temor, toma todo lo que te pertenece. Y lo que también quiero remarcar es que no solamente le dio todo lo que era suyo por herencia, sino que también le dio el honor de sentarse junto a él todos los días. Es decir, el honor de una relación cercana con el rey, que no cualquiera la podía tener. ¿Sí? Solamente en la mesa estaban la realeza, digamos, la familia de rey, amigos muy cercanos, pero bueno, era un lugar muy privilegiado. Entonces,
Mefiboset ahora era parte de la familia real, todo había cambiado para bien, y David lo incluyó en su familia, lo adoptó y lo hizo como a uno de sus hijos. Y es acá donde yo digo que nos parecemos a Mefiboset, porque estamos lisiados por causa del pecado, que entró en el mundo y nacimos y crecimos dominados por esta naturaleza caída que nos aleja de Dios. Pero Él, que es rico en misericordia, en su debido tiempo nos mandó a llamar y nos trajo hasta su presencia. Es decir, nosotros estábamos en una situación decadente, no teníamos ninguna salida y por nuestras propias fuerzas de ahí no íbamos a poder salir. Pero el Señor, como dice en su debido tiempo, nos buscó y nos rescató de ese lugar, adoptándonos a través de su Hijo Jesús como hijos, como parte de su familia real. Y dice que Dios no nos dejó nunca tirados ahí, sino que nos fue, nos buscó, nos rescató, nos levantó y reafirmó sus promesas una y otra vez. Nos perdonó y limpió en la sangre de su Hijo. Y esto a mí me hacía acordar a un verso de una canción, que seguramente muchos la conocerán, que dice: mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Entonces, para terminar este video y poder cerrar el pensamiento, quería leer algo textual para poder darle el objetivo que quería. Y dice así: el pecado nos sacó del paraíso, perdimos toda comunión con Dios y lo que por gracia se nos había dado, lo perdimos. Pero cuando entró Jesús al mundo, todo eso se hizo posible de nuevo por la fe en su vida y sacrificio. Jesús es el único por medio de quien podemos ser adoptados en la gran familia real y celestial. Podemos disfrutar de todo este tesoro, porque la gracia ha cubierto todas nuestras imperfecciones y nos permite disfrutar de la gloria de Dios. Y de esta manera en que Mefiboset era invitado a la mesa del rey, de igual manera Jesús nos invita a sentarnos en su mesa. Él es el amigo de pecadores que convivió con cobradores de impuestos, ladrones y toda clase de personas para hablarles al corazón. Él es el rey que nos lleva al lugar de honor, donde solo la gracia puede colocarnos pese a nuestras manchas. Jesús es un rey que no solo invita, sino que sirve a sus invitados. El rey del universo se dedica a atender a su posesión más preciada, y más a aquellos que saben que no pueden hacer nada por sí solos. Solo Cristo satisface las necesidades de sus invitados. Así que bueno, hermanos, con esto quería concluir y espero que haya sido de bendición, que se haya entendido. Y bueno, quiero decirles que los extraño un montón, los extrañamos muchísimo. La verdad es que extraño ver a Bianca corretear con los demás bebés y niños de la iglesia, pero bueno, estoy confiada de que muy pronto lo vamos a poder volver a hacer. Así que les mando un beso gigante y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto. Un beso. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tu